Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todo aquel que nos esté escuchando y bienvenidos a este nuevo episodio de Socio Podcast, el podcast de la carrera de Sociología. Me presento, yo soy Eugenio. Yo soy Magali, y en el episodio anterior dejamos en claro que la sociología era una ciencia y que es muy molesta. Creo que vamos a llevar esa idea al extremo hoy, Euge. ¿En qué sentido, Maga? Por ejemplo, yo no sé exactamente quién está escuchándonos en este momento, pero sí sé en qué barrio vive, qué música escucha, cómo fue su trayectoria educativa, cuál es el deporte que más le interesa, qué bebida alcohólica prefiere y hasta qué clase de persona le va a resultar más atractiva. Bueno, en realidad no puedo saberlo, pero puedo armar un perfil de cómo tiende a ser nuestra audiencia, caracterizándola con estas cuestiones más personales a partir de la base de datos del primer episodio en YouTube o Spotify. Claro, la sociología constantemente está analizando datos y formulando teorías sobre cuestiones que generalmente están naturalizadas. Esto por ahí es un poco molesto porque muchas de esas cosas las asumimos como nuestras, como decisiones propias o rasgos de nuestra personalidad, pero en verdad tienen mucha influencia de la sociedad en la que crecemos. ¿Sabes qué? Tengo un ejemplo re bueno de eso. Una vez en una clase de Sociología General, Rubinich, gran docente de esta casa de estudios, dio un ejemplo muy bueno de esto. Él decía que es posible saber con quién te vas a casar, aunque no estés ni en pareja, pero podés saber en qué barrio vive, qué cosas le van a gustar, porque el amor, como todo gusto, está condicionado por una estructura social. Es chocante pensar que algo que te gusta mucho es en realidad una construcción social, ¿no? Que toda la pasión que te despierta a un club de fútbol se relaciona con el barrio donde naciste, y que si hubieras nacido en otro lugar o con otra familia podrías haber sido del equipo contrario, o incluso que podrías haber sido hincha de otro deporte, porque por ejemplo había un club de básquet en tu zona. La sociología nos recuerda que vivir y crecer en una sociedad nos predispone a ciertos patrones culturales y hábitos establecidos de acuerdo a nuestros grupos de pertenencia o circulación. Es decir, internalizamos y hacemos propias las normas, los valores y las prácticas de nuestra sociedad, incluidas las que tienen que ver con nuestros gustos más personales. Igual, Maga, hay que admitir que a los sociólogos nos gusta hablar complicado. Y en verdad cuando hablamos de grupo de pertenencia o de circulación, nos referimos a las personas con las que nos vinculamos y relacionamos en nuestra vida cotidiana. Y es gracias a esa vinculación que vamos compartiendo formas de entender el mundo e incorporando costumbres y valores. Y como es un proceso que nos interesa muchísimo en nuestra disciplina, para este episodio vamos a abordar una temática que ya pueden haber leído en el título. ¿Por qué me gusta la milanesa? Y desde ya les adelanto que sí, son ricas, pero se deben a un montón de cuestiones sociales. Me hace acordar a ese refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Es básicamente eso, ¿no? Si te juntas más con un determinado grupo de gente, con un determinado estilo de vida, podemos deducir mucho de cómo sos individualmente. Seguramente si hubiéramos nacido en otro país, estaríamos haciendo este episodio sobre las arepas, el sushi o la paella. Incluso podríamos decir que nuestro gusto no solamente refleja el placer personal y nuestros pares, sino que es fundamental para posicionarnos socialmente. Es importante para conseguir el respeto de los demás y el éxito social. Por ejemplo, es importante saber qué está de moda para mantener conversaciones con el resto, o saber cómo hay que vestirse en ciertas ocasiones para causar una buena impresión o no quedar mal. No vas a ir a la oficina en pijama, no porque no quieras, sino porque no se puede. Y no es que haya una ley que lo prohíba, sino que no está aceptado socialmente. Todo gusto une y separa. Y específicamente en Argentina, nos une la milanesa, por muchas razones. Voy a citar el libro Historia de la alimentación en Argentina, de Carlos Busquet, que destaca que la milanesa se convirtió en un plato común en la mesa de los argentinos durante el siglo XX, por ser una opción económica y fácil de preparar que satisfacía a toda la familia. Es interesante que esta comida refleja un poco la historia de nuestro país. Aunque en realidad su origen sea europeo y esté disputado por varios países, acá existe gracias a la introducción del ganado vacuno por parte de los colonizadores españoles, las haciendas pampeanas, los frigoríficos ingleses, la oligarquía agroexportadora, la migración italiana. Y trayéndolo a la actualidad, podemos pensar en las milanesas de soja, los locales gastronómicos de Palermo cool y la cheddarización de las ofertas culinarias. Milanesas con litros de cheddar y pedacitos de panceta. Por eso podemos decir que además de pan rallado, la milanesa está rebosada de nuestra historia. Es que esa historia
Por ahí no es algo que pensemos conscientemente cada vez que comemos una milanesa, pero es una de las razones por las cuales la disfrutamos tanto. La sentimos como algo nuestro, como algo propio. Nuestras preferencias, entonces, no solo reflejan gustos individuales, sino que contribuyen a la construcción de identidad social y cultural. Empanadas, milanesa, locro, dulce de leche. Estas comidas nos vinculan a nuestra identidad nacional, al ser argentinos. Si no, pensemos qué platos le recomendamos a un turista que viene de visita a nuestro país. Esos platos hablan de quiénes somos y cómo somos. Entonces, una milanesa no es solo una opción del menú, es parte de nuestra identidad cultural y nos remite a reuniones familiares o celebraciones. ¿Sabías que se festeja la Fiesta Nacional de la Milanesa en Tucumán? Incluso existe el Día de la Milanesa, que se celebra el 3 de mayo, desde que un grupo de fanáticos votó en Facebook una fecha para homenajear esta comida. Por todo esto, qué comemos y cómo lo comemos es algo súper interesante para estudiar en la sociología. Habíamos dicho que la milanesa es un alimento que se popularizó por ser económico y generar una sensación de saciedad. Según una encuesta de 2005, el 87% de las personas prefería la milanesa por encima de otros cortes de carne vacuna. Entonces, es una elección no solamente porque sea rica, sino también porque es buena para nuestro bolsillo. ¿Sabés que algo parecido pasa también con el café? Argentina es de los pocos países donde se toma el café torrado, que son granos de café de menor calidad, que se tuestan con azúcar para disimular un poco, y dan como producto un café muy amargo. Para un colombiano, proveniente de un país con una cultura cafetera donde se valora mucho el tostado del grano, ese café tendría un sabor horrible, muy distinto al dulzor natural del café. Para los argentinos es de lo más común, sobre todo porque estamos acostumbrados a sabores con ese nivel de amargor. Tenemos una historia de éxito de bebidas amargas en el país. Por ejemplo, los aperitivos como el Campari, el Fernet, la cerveza IPA, el mate, sin ir más lejos. Me encanta ese ejemplo, porque una taza de café es algo muy estudiable sociológicamente. Si vas a un café de especialidad y te pedís, por ejemplo, un flat white, de seguro ese lugar lo va a hacer con unos granos que le proveyó un país productor de grano de café. Pero si vas, en cambio, a un café más tradicional, es probable que el café que te den sea torrado, históricamente popular en Argentina. Además, lo que te provoca esa taza de café, lo que te hace la cafeína, es algo muy venerado hoy en día por una sociedad que busca la productividad constante. Pero esto no siempre fue así. Hubo momentos en los que estaba mal visto, o incluso hoy en día, religiones como la Iglesia mormona lo prohíben por ser adictivo. Básicamente, podemos estudiar todo sociológicamente entonces. Volviendo al caso de la milanesa, está bueno ese ejemplo para ilustrar todas estas temáticas, porque realmente la carne es muy central en la Argentina. ¿Sabés que incluso en épocas de mucha crisis económica, el consumo de carne vacuna en el país se mantiene más alto que el de otros países en sus mejores momentos económicos? Es que en los peores momentos, por ahí se empieza a reemplazar la carne por carne procesada, pero la carne sigue estando. Lo que pasa también es que se asocia mucho el poder comer un asado como un indicador de bienestar. Pero eso no tiene que ver solo con la carne, sino con el rito de juntarse con amigos y familia, tomar algo, hacer la sobremesa, estar todo el día con la panza llena. El comer no es solo comer, la carne es la frutilla del postre. ¿Para qué trabajo si no me puedo hacer un asadito? Es que es tan fuerte la necesidad de esa tradición que incluso si realmente no podés comprar carne, el asado se hace igual. Unas hamburguesas, unos choripanes, pero el asado tiene que estar. Hablamos mucho del gusto, pero creo que dejamos algo medio evidente de lado. Y es que así como hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan que también están atravesadas por una dimensión social. Hay muchísimos países en donde comer insectos es algo de lo más normal y cotidiano. Acá, sin embargo, nos puede parecer medio asqueroso o indignante. Un asado de bichos nos puede parecer más una broma de mal gusto o digno de una película de terror. Y capaz que a esa gente le da asco la idea de comer morcilla o chorizo. Es una cuestión de costumbre, ¿no? Igual dejemos en claro que cuando hablamos de gusto, no nos referimos solamente a la comida. También hablamos de la estética. Por ejemplo, sentir que algo es más lindo que otra cosa. Claro, es eso que decíamos antes. La estética te guía también con cómo comportarte en sociedad y te muestra qué ropa está bien usar en cada situación. Pero ahora mejor dejemos de hablar nosotros y recibimos a nuestra invitada. Ella es docente, socióloga e investigadora. Con un gran aplauso y un gran orgullo recibimos a Bettina Levy. Hola Bettina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Queríamos agradecerte por haber venido hasta acá, por tomarte un ratito para charlar con nosotros. ¿Cómo te trata el frío? Yo soy friolenta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablando de gustos, es un gusto estar acá. Bueno, para arrancar un poco con las cosas que queríamos preguntarte,
Queríamos aprovechar que te tenemos acá y siendo la gran docente que sos, preguntarte cómo le explicarías en pocas palabras a alguien que quizás no tiene mucha idea de la sociología que el gusto en realidad no es 100% individual, sino que es una construcción social. Bueno, responder a eso es empezar quizás hablando acerca del conocimiento específico que produce la sociología. Ante todo, digamos que la sociología estudia relaciones y procesos sociales concretos, conflictos de nuestras sociedades. Una definición posible que podamos dar acerca de lo que hace la sociología o del conocimiento que intenta producir implica decir que estudia, busca comprender y explicar modos de sentir, de pensar, de hacer que tenemos las personas a partir de condicionamientos sociales. Y esto de a partir de condicionamientos sociales es central porque la sociología sí confronta, y entiendo que esto está en el sentido de la pregunta que ustedes hacen, confronta con esa mirada individualista que dice que nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras acciones son producto de nuestra libertad, de nuestra autonomía, que salen de nuestra mismísima personalidad. Algo que quiero aclarar, una vez dicho esto, es que la sociología es una ciencia empírica. Y como ciencia empírica que es, estudia regularidades sociales. Y cuando hablamos de regularidades, estamos hablando de regularidades sociales relativas a grandes grupos humanos, ¿no? Y entonces puede decir algo, puede explicar, incluso puede predecir sobre las probabilidades de que ciertos grupos y las personas que los forman realicen ciertas prácticas y tengan ciertos gustos. Y acá querría traer algunas como ideas claves, ¿no?, de la mirada sociológica. Una idea clave, la primera que voy a decir, es que lo social está incorporado en los cuerpos y en las mentes de las personas. Lo podría decir de otras maneras, pero lo vamos a decir de esta, ¿no? Lo social está incorporado en las mentes y en los cuerpos de las personas y por eso también está incorporado en sus preferencias y en sus comportamientos. Y acá viene esta idea que nos dice que nacemos y vivimos en una sociedad que nos provee de normas y pertenecemos a una cultura en el sentido amplio, ¿no? Pero también se podría hablar, pero ahora me estoy refiriendo a la cultura en sentido amplio. Pertenecemos a una cultura que está, como dice Weber, cargada de ideas, de valores, de creencias, que son formas de ver el mundo que nos gobiernan. Durkheim habla acerca de esto mismo diciendo que los ideales colectivos encarnan en las personalidades individuales. Entonces, ¿por qué traigo esto, ¿no?, que hace a la idea más general o a la definición más general, más básica del objeto de estudio de la sociología? Porque no es casual entonces que las personas que participan de ciertos grupos humanos se comporten de cierta manera, o sea, que elijan cierta y que se vistan, o sea, que elijan cierta vestimenta y se vistan de cierta manera, que vivan en ciertos lugares, elijan ciertos tipos de viviendas, incluso podemos decir que practiquen ciertos deportes, que se hagan ciertos amigos y no otros, que elijan ciertas parejas. Y igualmente hay formas de vida, estilos con que orientan sus acciones ciertas personas que tienen más prevalencia que otros. O sea, los estilos de podríamos llamar las capas más dominantes de una sociedad, que son las más influyentes, tienen un peso enorme en las miradas que llamamos legítimas, ¿no?, en las miradas que tienen como un gran peso en la construcción y en la justificación del mundo. Y esto tiene que ver, capaz que me gustaría entonces traer a colación otra idea clave y potente de la mirada sociológica, que es que la vida social tiene un carácter histórico y material, tiene una dimensión material. Y no hay nada eterno, ¿no? No hay nada inmutable en la vida social, en el mundo que compartimos. Y esto es central, porque de hecho es una clave de análisis que trae Marx, para mencionarlo, porque la sociología estudia relaciones sociales, procesos sociales, no estudia esencias. Y en sociedades como las nuestras, como las sociedades en las que vivimos, las relaciones sociales toman la forma de la desigualdad. Las relaciones son desiguales, las relaciones son de explotación y hay conflictos. Las sociedades en las que vivimos son sociedades conflictivas. Bourdieu es un autor que integró estas ideas que estoy mencionando
en una propuesta que, digamos, buscó analizar las relaciones de dominación, las relaciones de desigualdad, ¿no? La reproducción de la desigualdad y las relaciones de dominación en diversos ámbitos, en los ámbitos más diversos de la vida social, pero en especial puso la atención, el foco de atención en relaciones y prácticas aparentemente puras, ¿no? Como esos ámbitos más sublimes de encuentro en los que pareciera que todas nuestras acciones son desinteresadas, que nuestros gustos son los más personales incluso, y esa operación, digamos, no fue ingenua y es una operación muy productiva para mostrar justamente que es lo social, ¿no? El lazo social el que condiciona, el que orienta, algunos dirán el que determina las preferencias y los actos que consideramos, como decía, así como muy sublimes, personales, autónomos. Y también es un autor que con todo un sistema de categorías y conceptuales y metodológicas mostró en el análisis de fenómenos concretos que no hay como decirlo, una única forma de ver el mundo, que el mundo no es unívoco, pero que las ideologías dominantes tienen un papel central, ¿no? Tienen un peso enorme, tienen la capacidad de naturalizar el mundo en el que vivimos. Entonces nos lo presentan como un orden legítimo. Y a partir de esa presentación es que se nos aparecen unas prácticas, unas personas, unas actividades como legítimas y otras como heréticas o sin valor, ¿no? Carentes de valor. El concepto que le permite a Bourdieu generar esa bifurcación entre el condicionamiento social objetivo, material, eso de lo que estuvimos hablando, y la producción de la subjetividad, o sea, los gustos que finalmente tenemos y los comportamientos que desplegamos, es el concepto de hábitus. Y a la luz de la pregunta, es un concepto central que me parece que hay que traer para poder dar cuenta de los modos en que vemos el mundo y luego las preferencias que tenemos y las elecciones que hacemos. Ahora, algo que quisiera decir para terminar de aportar a esa pregunta es que cuesta mucho salir de las clasificaciones que manejamos, ¿no? Porque, o sea, por un lado son códigos, categorías que nos permiten entender el mundo y comunicarnos. Sin esas categorías no hay vida social posible. Pero al mismo tiempo, salir de esas categorías es difícil y la vida social es una vida atravesada por luchas, que son por eso que estoy comentando luchas simbólicas. Claro, la verdad es un placer escucharte, sos muy clara y sabes que me quedó resonando algo de lo que mencionabas recién, que es que no todas las clases sociales tienen el mismo peso, no sé si te entendí bien, para poder definir qué es lo que puede generar mayor gusto o menor gusto. Bourdieu en un libro justamente analiza los gustos de las clases dominantes en la sociedad francesa específicamente, y él habla de ciertos comportamientos que definen como de buen gusto, que entiendo que es a esto a lo que te referías, como justamente como signo de distinción de la posición social que ocupan esos individuos. A mí me llama la atención cómo los grupos se apropian de algunos consumos al punto de identificarse con ellos. Por ejemplo, no sé, pienso en la forma de vestirnos, sobre todo las juventudes, o incluso el veganismo, que construye su identidad y su convicción política en base al no consumo de productos animales. ¿Cómo crees vos que se da ese proceso de construir identidades en base a nuestras formas de alimentarnos o de consumir en general? Bueno, a ver, en un sentido general, ¿qué comemos? Lo que venía comentando tiene que ver con una tradición cultural, ¿no? Y una identidad, porque incorporamos esa tradición como identidad que está ligada al lugar en el que vivimos, a los vínculos que tenemos y que vamos construyendo a lo largo de toda una vida. Así que ciertas comidas forman parte, ¿no? de nuestra identidad. De nuestra identidad y además están en las reuniones familiares y sociales como sello, ¿no? Claro, uno se reúne a comer un locro, o uno hace como el alto guiso, ¿no? Lo que hablábamos del asado nosotros, sí, claro, hace un ratito. Bueno, pueden ser unos niches, pero claro, digo, la comida forma parte de esa tradición que reproducimos, que llevamos adelante en nuestras reuniones. Igual
esas identidades no son inmóviles, ¿no? Están en movimiento, aunque y se van resignificando a lo largo de la historia. Además, la alimentación o la forma de preparar los alimentos, la forma de consumirlos, las formas de adquirir los alimentos están en relación con transformaciones sociales, políticas, económicas de las sociedades en las que vivimos. Hay una idea de Durkheim y que tiene que ver con el abordaje del objeto de estudio de la sociología. Y él dice que los individuos tenemos necesidades vitales y menciona entre ellas comer. Dice, los individuos comemos, pero las prácticas alimentarias son o serían hechos sociales en la medida que cumplan una función social, o sea, que tengan una dimensión o un carácter simbólico. Ese es Durkheim, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que la prohibición de ciertos alimentos, el uso de ciertos alimentos en rituales o en sacrificios religiosos son prácticas alimentarias porque cumplen una función social y tienen un papel simbólico. Pero hay algo más que dijo Durkheim, mucho más específico respecto del funcionamiento y desarrollo de las sociedades modernas. Dijo que el culto del individuo como fuente autónoma, ¿no?, de acción es la nueva religión de la sociedad. Es la nueva forma que asume el pensamiento social en la modernidad. Entonces, tomando esa idea, la del culto del individuo, podemos pensar que las instituciones educativas, las instituciones culturales, las instituciones científicas, los medios publicitarios, las políticas públicas, educan la mirada, ¿no? Transmiten unos códigos de interpretación, diría Bourdieu, y nos enseñan el gusto por el arte, el gusto por la alta cocina, la inclinación por la verdad científica, el cultivo del bienestar personal, que es un tema que está tan de moda en las redes, ¿no? El cultivo del bienestar personal, las técnicas para extender la vida, ¿no? Esto de la longevidad, ¿vieron las series que salieron ahora en las plataformas sobre estos temas? Y en esa clave, el consumo alimentario, como el consumo cultural, o las técnicas de bienestar, ¿no?, físico y de cuidado físico, de bienestar emocional, también pueden ser pensados como una marca de identidad, ¿no?, como una marca de identidad personal, como una forma de cultivar y desarrollar la personalidad en una trayectoria vital, ¿no? Desde alguna perspectiva podríamos decir en una carrera moral que podemos emprender, incluso tensionando la relación entre el consumo de élite y del consumo plebeyo, que es algo de lo que podemos hablar también. Pero antes de eso, lo que quisiera también agregar es que el acceso a la buena comida, por decirlo así, ¿no? El acceso a la buena comida, al arte, al conocimiento científico, al cuidado del cuerpo, como acabo de decir, está restringido a unas clases privilegiadas, que es esto por lo que vos preguntabas, ¿no, Magalí? Está restringido a unas minorías privilegiadas, que son privilegiadas porque tienen los recursos económicos, los recursos culturales, que son necesarios para poder educar la mirada, para poder aprender, digamos, a percibir la belleza de una obra de arte, para desarrollar ese paladar que distingue el sabor único de un plato de autor. Para determinar qué es bueno, qué es un buen gusto y qué no. Exactamente, porque los gustos son convenciones, claro, son arbitrarios. Sí. Y además lo que consideramos de buen gusto en un ámbito puede no serlo en otro, o lo que podemos aplicar a un producto o una actividad particular, luego en las mismas condiciones podemos no aplicarlo a otra. Lo que muestra la sociología es la relación entre la pertenencia de clase y el acceso al capital cultural por un lado, y de allí, digamos, como por el otro, a partir de allí, explica, la sociología puede explicar, incluso puede predecir, ¿no? Predecir en el sentido de probabilístico, ¿no? Sí. Puede predecir modos de consumo, pautas de consumo, que además no están separados. O sea, nosotros pensamos que elegimos una vestimenta, que luego nos gusta cierta comida y que no tiene relación una cosa con la otra, que además nos gustan ciertos estilos de vivienda y no otros, y que tampoco tiene relación con lo anterior, pero la sociología encuentra relaciones entre esos gustos que nos parecen como inconmensurables. O sea, nos muestra que el gusto, la inclinación por una cierta vestimenta o la adhesión a un partido político o el cariño que tenemos por un club de fútbol están relacionados. Claro. Y están relacionados y condicionados por el origen social.
hay distintas variables de índole social que podemos atender, ¿no? El género, la familia, la educación o la trayectoria educativa, los grupos a los que pertenecemos, las instituciones profesionales con las que nos vinculamos. Pero en términos generales hay unas dimensiones que tienen un peso enorme y son las que remiten a las diferencias económicas y culturales, ¿no? Y la educación tiene una potencia enorme a la hora de condicionar los gustos porque se asientan en unas miradas construidas a través de mecanismos más formales, más informales, pero que al fin y al cabo implican una educación. Así que, bueno, estas cuestiones son como muy relevantes a la hora de entender el buen gusto, ¿no? Esto por lo que ustedes están preguntando. Y además hay algo que podemos mencionar, que lo dice Bourdieu. Él analiza las prácticas de consumo cultural, ¿no? Y encuentra, hablando del buen gusto, ¿no? Y el buen gusto de las clases distinguidas, él encuentra que se rigen o que establecen una serie de oposiciones, ¿no? Porque el buen gusto tiene que ver con la pureza de las formas. En oposición, porque la sociología trabaja sobre relaciones, no esencias, sino sobre relaciones, en oposición, en relación y oposición con un gusto popular, que no es distinguido, Claro. no tiene valor. Entonces, el gusto popular, que exalta la pureza de las formas, se opone, en el ámbito de las prácticas y los productos culturales, se opone a un gusto popular que, bueno, está atravesado por la materialidad, por las necesidades, ¿no? Por los problemas de la vida. Y dice Bourdieu que lo mismo, esas mismas oposiciones se pueden encontrar en las prácticas alimentarias. O sea, por un lado, el buen gusto exaltando el refinamiento de las formas, en pequeñas cantidades, ¿no? ¿Vieron esos platillos, las pequeñas cantidades? Y por el otro lado, el gusto por la comida popular, que es un gusto desvalorizado, no valioso, o sea, que no tiene nada de sagrado, ¿no? Se tiene, digamos, un alto guiso, es nutritivo y barato. O más barato que un super plato de autor que encontramos en un restaurante de esos súper glamorosos ubicados en ciertos barrios y no en otros. Volviendo un poco a lo que estábamos charlando antes, te quería preguntar sobre cómo estos consumos también construyen identidades, ¿no? Porque pensaba, por ejemplo, el ejemplo que te ponía del veganismo, ¿no? En el caso de la comida, pero también pensaba en esto de que vos traías de las diferencias entre las clases sociales, ¿no? Y como de repente, por ejemplo, una forma de vestirse con ropa deportiva, por ejemplo, construye una identidad de ciertas clases populares, o comer sushi construye una identidad de ciertas clases sociales. Y cómo dirías, ¿no? Que todos esos consumos influyen en esa construcción de identidad que afectan no solamente a las clases dominantes, sino también a las clases subalternas. Claro, es muy interesante esa cuestión. A ver, por un lado, la alimentación, como otras prácticas y consumos, tiene una materialidad, ¿no? Tiene la materialidad de la que estuvimos hablando, refleja la estructura de una sociedad, pero al mismo tiempo organiza la vida social. Y cuando decimos estructura, implica toda una estructura de relaciones sociales, de división del trabajo, el tema del género, ¿no? Como en otros campos, pero en este campo parece como muy central. La alimentación implica formas de producción, formas de distribución de alimentos, técnicas de preparación de las comidas, también, que es un tema estudiado dentro del campo de la alimentación, unos modales, ¿no? Unas maneras, los modales de mesa, ¿no? Esas maneras de comer. Bueno, ya que hablé de los modales de mesa, Norbert Elias estudió las cortes caballerescas en la Baja Edad Media, y lo que estudió en las sociedades cortesanas es el surgimiento de lo que él llamó un código de conducta, ¿no? Una forma de relación social entre iguales, pertenecientes a clases superiores, ¿no? Una forma de relación y una forma de moderar la conducta entre iguales. Y el buen gusto, y hablaba del buen gusto, ¿no? El buen gusto y los modales de mesa fueron estrategias de distinción. Estrategias de distinción que estas clases, estas capas, desarrollaron frente a otras inferiores. Bueno, en el análisis de Elías, el buen gusto y estos modales se fueron extendiendo a capas inferiores. Nos muestra Elías, se fueron extendiendo para ponerle nombre entre la burguesía en ascenso, y entonces eso llevó a que las clases superiores buscaran otros modos de refinamiento y de distinción, ¿no? Porque eso ya no
servían tanto. Así que yo traigo esto a colación porque, por un lado, para empezar a responder, ¿no? Por un lado, tenemos que considerar los cambios políticos y los cambios económicos, los cambios, las transformaciones sociales que se expresan en preferencias alimentarias, que se expresan en tendencias culinarias, que se expresan incluso en cocinas emergentes, ¿no? En nuevas formas de preparación de los alimentos, que se expresan en políticas alimentarias, y hay todo un capítulo que podemos abrir cuando hablamos de políticas alimentarias, porque las políticas alimentarias son políticas del cuerpo. Hay toda una serie de transformaciones que podríamos mencionar. Pero pensando estrictamente en lo que ustedes preguntan, es interesante ver cómo funcionan estos mecanismos en los medios de comunicación, por ejemplo, y especialmente en las redes sociales, donde la comida adquirió como un protagonismo central. Y además me interesa mencionar el tema de las redes sociales, porque hay dos cosas que podemos decir de las redes sociales, entre muchas otras, ¿no? Pero dos cosas que se me ocurren ahora. La primera es que las redes sociales funcionan como ámbitos de interacción, como ámbitos de conversación, en donde buscamos confirmar nuestras creencias. Y esto tiene que ver con la construcción de la identidad, ¿no? Porque son ámbitos en donde con cada me gusta estamos haciendo una presentación de nosotras, de nosotros, y estamos presumiendo un estatus social. Entonces, tienen como un interés especial, me parece, para analizar cómo nos vinculamos con una cantidad enorme de influencers. Pero hay médicos, hay nutricionistas, hay críticos gastronómicos. Bueno, está Paulina Cocina, claro, que es socióloga también, que nos hacen recomendaciones, porque nos dan recetas, nos hacen recomendaciones, nos cuentan acerca de cómo tenemos que comer, que es también cómo tenemos que vivir, ¿no? Uh-huh. Cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ya que lo dijimos, cómo tenemos que cuidar nuestro bienestar. Ya sé que es hablar de ejemplos, pero es muy significativo que uno entra al Instagram, está plagado de tostadas con palta y huevo. Bueno, en cierto estrato social, si te entendí bien, ¿no? Claro. Quizás otra persona entra a su Instagram y ve otras publicaciones. Y por eso no se trata de hacer explicaciones mecánicas. No, claro. Porque podríamos decir, ¿no?, que se asocia el buen paladar, ¿no? Esta es la idea del sibarita, el buen paladar con el paladar sofisticado, ¿no? Con la comida deconstruida de un restaurante topísimo, glamoroso. En oposición al ya mencionado alto guiso que uno se puede comer en un bodegón o en una cantina. Pero sin embargo, hoy la distinción quizás pasa en ciertos no solo en ciertos territorios, sino incluso podríamos decirlo en el mundo, pero la verdad es que yo no lo podría aseverar, no soy especialista en el tema, pasa por la cocina de producto. Entonces encontramos lugares también súper exclusivos que no hacen alarde de platos deconstruidos, sino de buenos productos, simples, pero muy bien hechos. Entonces, no hay explicaciones mecánicas, pero en todo caso, unos y otros ejemplos nos están hablando de estrategias de distinción. Claro. Nos están hablando de unos grupos que tienen los recursos y luego la capacidad para poder distinguirse de otros. También eso no quiere decir que porque el mundo social no es monolítico, no es homogéneo. Hay lugar, y no solo que hay lugar, sino que efectivamente existen distintas voces, distintos discursos, luchas incluso entre discursos, entre ideales. O sea que hay voces alternativas, voces cuestionadoras, voces, para llamarlas de algún modo, contraculturales. Y también eso implica unas dinámicas de conflicto, de oposición y conflicto que son particulares de cada campo y que es cuestión de investigar, porque es todo un tema, porque esos contenidos que estaban insertos en discursos contestatarios, en discursos alternativos, en voces de resistencia, son tomados, reincorporados, resignificados por el buen gusto de los sectores dominantes. Tal cual. Que ahora nos presentan una cocina la cocina de autor y de producto. Por eso me parece interesante traer esto de los consumos populares que de repente son
apropiados por las clases dominantes y te cobran una milanesa en un bodegón de Villa Crespo como si fuera la cocina del chef más importante. Pero porque de repente hay una valorización, siento, de esos consumos populares que en un primer momento quizás no eran signo de distinción, justamente, ¿no? Y como dentro de esa apropiación, ahí hay algo, ¿no? Claro. Hay un par de cosas que me gustaría decir, organizar y decir con respecto a esta cuestión. Lo primero es que, en un sentido general, el hábitus estructura, lo dijimos, estructura los gustos y las elecciones, ¿no? Los gustos y luego las elecciones efectivas de los agentes y de los grupos. Pero a su vez, los hábitus expresan unas diferencias objetivas de la estructura social. Por eso decimos que los hábitus son la estructura social incorporada, ¿no? Interiorizada, incorporada, dijimos hace un rato, en el cuerpo y en el pensamiento o en la mente. Y esa incorporación se hace a lo largo de toda una vida. Empieza en la familia, sigue en la escuela, continúa en distintas instituciones por las que vamos transitando y vamos teniendo experiencias de socialización. Entonces, cuando hablamos de hábitus, estamos hablando de una relación Bourdieu dice una mediación, o le hacemos decir, ¿no? Una mediación simbólica, una relación de correspondencia entre las posiciones que ocupamos los agentes y los grupos en el espacio social o en un campo de actividad determinado, posiciones que resultan, que se explican por la cantidad y el tipo de recursos que tenemos. O sea, ahí hay pura materialidad, ¿no? Es la estructura social misma. Pero, decía, el hábitus implica una correlación, una correspondencia entre esas posiciones que tenemos, que ocupamos, y las acciones que emprendemos, las decisiones que tomamos. Y en el medio están esos puntos de vista que incorporamos. En el medio están los hábitos, que son estilos de vida, ¿no? Formas de encarar, maneras con que podemos encarar la acción, maneras de sentir, a la Durkheim, maneras de pensar, de sentir y de actuar. Y que, como dijimos hace un rato, ¿no? Se expresan en preferencias concretas. Estamos hablando de cómo nos vestimos, el jean, la idea de un jean. Un jean en los 70, bueno, el jean hoy, ¿no? Un jean roto. Imagínense un jean roto. ¿Qué significaba un jean, si acaso, roto en los 70 y hoy? ¿No? Y sí. ¿Qué es lo que está marcando en ese caso el jean roto? Porque los gustos son marcas de distinción. O sea, nos definen, nos posicionan socialmente y nos definen, porque al posicionarnos nos estamos definiendo. Simmel decía, cuando pensaba en las formas sociales, decía que implican una manera de dar y de recibir, de presentarnos, de ofrecernos a los otros, ¿no? Como muy interesante esa mirada. Entonces los gustos describen cómo son las cosas del mundo, pero también los gustos las explican y las justifican, porque nos dicen cómo deben ser las cosas del mundo. De eso habla el buen gusto, de cómo deben ser las cosas. Y claro, hay modos de mirar las cosas que tienen legitimidad, que implican qué prácticas son legítimas o que establecen qué prácticas son legítimas y qué prácticas, qué actividades, qué productos no son legítimas. Y los grupos tienen distinta capacidad para establecer la legitimidad de las prácticas. Claro que hay, como decíamos hace un rato, personas que pueden llevar voces disidentes, digamos, grupos con ideas comunes que pueden organizarse y construir discursos alternativos, contestatarios, e incluso contraculturales. Como decíamos hace un rato, eso no es unívoco, ¿no? Porque, como dice Bourdieu, los que están más cercanos en cuanto a que tienen más cosas en común, pueden no necesariamente reunirse, y los que están más distantes
porque tienen menos cosas en común y hasta intereses contrapuestos, muchas veces terminan mancomunados debajo de alguna idea, ¿no? Como que nuestra historia, incluso la más reciente, nos muestra ejemplos de esto, ¿no? Como los bien diferentes a veces adhieren a las mismas ideas. Y en esto también tiene que ver la capacidad de los sectores dominantes de tomar, ¿no?, los contenidos de discursos alternativos, vaciarlos, en realidad tomar esos discursos, vaciarlos de sus contenidos originales y resignificarlos. De esto nos habla Marx en el 18 Brumario, ¿no? Nos dice, bueno, las ideas de los muertos, ¿no? Los fantasmas del pasado pesan cual pesadilla sobre los cerebros y las conciencias de los vivos, pero desarmarse de todo eso no es fácil. Capaz es como quitarle poder a la milanesa, de repente ponerla en un restaurante de alto poder adquisitivo para poder entrar, ¿no? Claro, que ocurre, porque hoy, como decíamos, ¿no?, los restaurantes más exclusivos nos muestran, o sea, que exaltan la cocina de producto y entonces nos venden a unos precios altísimos en unos establecimientos súper decorados y en unos barrios hiper... Sí, como una cosa exclusiva. Sí, exclusivos, nos venden una entraña con papas fritas. Entonces, esa es la dinámica también del capitalismo, ¿no? De las sociedades capitalistas en las que vivimos. Y bueno, Bettina, tenemos que ir cerrando. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Te queríamos preguntar, ¿qué le dirías a alguien que está por elegir sociología o que está adentrándose en la carrera? ¿Por qué se debería enamorar de esta hermosa disciplina? Bueno. ¿O qué consejo le darías? Claro. No sé, lo que quieras. Mira, no sé si siempre digo, pero lo empecé a decir en algún momento, y creo que debe valer para todas las carreras. Yo estudié sociología. Estudiar sociología es una cosa, y luego lo que se hace con eso que estudió es otra, incluso ante todo porque hay una distancia en el tiempo. ¿No es cierto? Capaz cada vez menos. Esta experiencia misma en la que me invitaron a participar, es una experiencia que están haciendo mientras estudian la carrera y eso es hermoso, es interesantísimo. Pero bueno, hecho ese comentario de la distancia y las diferentes formas en que luego uno encuentra su camino en la sociología, hay algo que ocurre tanto cuando estudiamos como cuando continuamos nuestra trayectoria como sociólogas y sociólogos, y es que por sobre todo es un campo produce conocimiento. A quienes nos interesa el conocimiento y producir conocimiento, es importante, es central, es maravilloso. Produce un tipo particular de conocimiento, un conocimiento crítico, un conocimiento que nos habla acerca de cómo nos relacionamos unos con otros, que nos muestra que no siempre lo que hacemos se corresponde con nuestros intereses, que nos muestra que los modos en que hacemos las cosas tienen mucho que ver con las historias que nos contamos y que nos cuentan otros. Es un conocimiento que aporta a la vida en sociedad, que tiene un aporte. Si no tuviera esa dimensión de esa capacidad de intervención en el mundo, yo pienso, ¿cuál sería, ¿no?, el sentido de la sociología? Esa capacidad de intervención es una capacidad de transformación, porque hacer sociología es también, para mí, ¿no?, saber que buscamos que el mundo sea mejor, en relacionarnos con otros en una clave más humana, más solidaria, más igualitaria, y la sociología tiene mucho para aportar en esa construcción. Es una mirada que se puede sentir en clave individual, pero que por sobre todo aporta a la construcción del mundo con otros, ¿no?, de la vida social. No sé, no lo había pensado. Gracias, igual. Pero bueno. La verdad que es hermoso y contagia mucho fervor sociológico todo lo que decís. Como estudiantes, egresados y miembros de la sociología, nada, compartimos tus palabras y nos pone muy, muy contentos escucharte. Por último, y para cerrar, ¿cuál es tu milanesa favorita? Mi milanesa favorita es una simple, o sea, sin nada, sola, hecha en casa, con ensalada mixta. Mirá. O puré, pero si es puré de papas casero. Ya, muy bien. Esa, hecha en casa. Perfecto. Hecha en casa. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Bettina. Te agradecemos. No, a ustedes, un placer estar acá y las felicito a ustedes, a la carrera, por la iniciativa, es preciosa. Muchísimas gracias.
Ahora sí, y después de la gran entrevista que tuvimos con Bettina, más lo que habíamos hablado antes, podríamos intentar responder a la pregunta ¿por qué me gusta la milanesa? En términos sociológicos podríamos decir porque es muy rica, pero también por cuestiones más complejas. A mí lo que me quedó claro es que lo que nos gusta no está regido solamente por nuestra personalidad, sino también por cuestiones sociales. Nuestro círculo social, las modas, la clase social y las cosas que están a nuestro alcance. Todo esto va marcando nuestro sentido del gusto. Por eso 2 personas de un grupo de amigos probablemente tengan muchos gustos en común y gente de ámbitos completamente distintos no tanto. También queremos dejar en claro que estuvimos hablando mucho de la milanesa y la comida, pero el gusto abarca muchas otras cosas, como la ropa, la música, el cine, los deportes, el arte en general e incluso la decoración del hogar. Si les interesa trabajar más en temas relacionados a estas cuestiones, queremos contarles que además de la investigación académica sobre consumos culturales, una opción es el marketing. Los sociólogos usan investigaciones sobre estos temas para ayudar a las empresas a vender sus productos. Y si se quedaron con ganas de estudiar más, en la carrera hay materias sobre cultura. Por ejemplo, Sociología de la Cultura, Cátedra Urresti, y la Esfera de la Cultura en el Capitalismo Tardío, Cátedra Wordman. También se aborda en materias troncales como Sociología General y Sociología Sistemática, y en otras optativas, no específicamente sobre cultura, como Sociología de la Infancia, Adolescencia y Juventud, Cátedra Vázquez. Podríamos ir cerrando este episodio. Los esperamos en el próximo para seguir incomodándonos y molestándonos con nuestra mirada sociológica. Una vez más, queremos resaltar y agradecer a los más de 100 estudiantes que se sumaron a la convocatoria de este proyecto, con el desafío de acercar nuestra disciplina a toda la comunidad. Nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Además, no dejen de seguirnos en redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Twitter como Sociopodcast. Los esperamos ahí con más contenido y para seguir pensando sobre estos temas. Y también tenemos un blog donde compartimos más información y nuestras fuentes. Pueden encontrar los links en la descripción. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Que anden bien.